Dios te bendiga, bienvenido a la buena noticia. Tal vez a algunos de ustedes les habrá pasado como me sucedió a mí en varias ocasiones, cuando era nuevo creyente y ya no siendo tan nuevo creyente, sumergido en crisis, pasando por desiertos, y a veces iba a la iglesia en medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de la tristeza, con gozo, buscando que Dios me diera una palabra de consuelo a través de la predicación. Entraba triste a la iglesia, al servicio como tal, y salía más triste, más vacío de lo que había entrado. Porque, repito, iba buscando una palabra de consuelo de parte de Dios, y resulta que el predicador o el pastor predica cosas a veces de sí mismo, se predica a sí mismo, para sí, manifiesta que él es la autoridad. De la iglesia le decían estos días que la autoridad espiritual tiene que ver con la humildad. La autoridad espiritual no es igual a la autoridad terrenal. En la autoridad terrenal yo mando, yo soy el jefe, yo decido. En la autoridad espiritual me coloco en el último lugar. Soy un sirviente. Entonces a veces las predicaciones se centran en eso, en el predicador, en el pastor. Yo soy la autoridad, tienen que darme a mí, tienen que sembrar a mí porque es tierra fértil, ese tipo de cosas. Y a veces le echan la culpa a la hermanita, al hermano que va al culto, que aparentemente esa palabra no surte ningún efecto. A veces incluso preguntan, ¿de qué se habló en la predicación de hoy o de ayer? Y la gente no recuerda. Entonces culpan a la gente. ¿Ustedes creen que una predicación contundente de parte de Dios que confronte al cristiano, o que aliente, o que nutra, o que edifique al cristiano, no va a ser recordada? Un tema que traiga una predicación que alimente a las almas difícilmente puede olvidarse. Pero a veces pasa porque los predicadores o los pastores se predican a sí mismos, predican de ellos, para ellos, predican de sus necesidades. Tal vez no lo digan abiertamente, pero predican para que la iglesia les solvente sus necesidades. Y ese no es el objetivo de la iglesia, ese no es el objetivo propio de un ministro. Los ministros, especialmente los pastores, por supuesto, Dios los les paga, digámoslo así, con los diezmos de la iglesia. Pero para eso no creó Dios la iglesia. No creó la iglesia, Dios creó la iglesia para que fuese edificada, para ganar más para Cristo y para que fuese edificada la iglesia. El apóstol Pablo en el 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Repito, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vuestros siervos. Está diciendo Pablo que a ustedes, a la iglesia, yo ministro, soy un sirviente de ustedes. Y la predicación tiene que girar en torno a Jesucristo. La predicación tiene que ser sobre la palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios, sin adulterarla. Sin adulterarla. Entonces es importante, tanto para nuevos creyentes como para personas medianamente maduras, como para personas ya maduras en el Evangelio, escuchar predicaciones basadas en la Biblia y que giren en torno a nuestro Señor Jesucristo. Repito, la predicación es para la edificación de la iglesia, cuando se predica la iglesia. Para que el hombre, para que el alma aprenda o practique dar la gloria a Dios, alabar a Dios, agradecer a Dios, depender totalmente de Dios, no temer a las cosas del mundo, no temer a las pruebas, a las adversidades, porque Dios está con nosotros.
Las predicaciones son para hacer crecer al cristiano, para hacer crecer a la iglesia. No son potestad personalísima del pastor o predicador para satisfacer las necesidades, por lo general, de índole económicas para el pastor o para el predicador, especialmente para los pastores. Entonces Pablo lo dijo claramente: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es decir, que un predicador debe verse como un sirviente de Dios y un sirviente de la iglesia para la iglesia. De esa manera debe verse un predicador. Pablo en 1 Corintios dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este es 1 Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque, pero a los que se salvan, la palabra es poder de Dios. Por eso a veces vamos a la iglesia en medio del desierto buscando consuelo, porque conocemos el poder de Dios. Y los ministros son instrumentos de Dios. No lo hacen de manera personal. Yo no voy a la iglesia buscando un pastor. Yo no voy a la iglesia buscando un pastor. Yo no veo a un pastor como superior a mí. Es un hombre igualito a mí. Y por lo general a veces con más debilidades que yo y más limitado que yo. Con más limitaciones que las mías. Me refiero al ámbito intelectual, académico, incluso espiritual. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. La predicación debe girar en torno, debe salir de la palabra de Dios, de la Biblia, y debe girar en torno a nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, Redentor del mundo, Libertador del hombre. Sé que me entiende, sé que me estás entendiendo. Cuando vas a la iglesia, creyendo que con esa predicación vas a ser consolado, y sales peor a cómo llegaste. Por eso, hermanos, es menester escudriñar las escrituras. Hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia. Hay que orar y leer la Biblia. Y Dios nos seguirá dando la sabiduría necesaria y nos hará haciendo madurar espiritualmente y nos hará ir viendo el camino como debe ser. Un abrazo. Dios te bendiga.